Sí, bueno, Andrés Nieves, soy biólogo de profesión, panameño. Me, Me considero, en pocas palabras, una persona que, además de ser científico, también me gusta esto de la escritura, de contar historias. Y pues me interesé en el tema y he estado tratando de, de, de instruirme en el tema de la escritura, de investigar y de colectar información para escribir el libro. Ah, excelente. Yo adquirí el libro, estoy en el proceso de leerlo. Me parece muy interesante porque siento que combinaste varios tiempos. O sea, es un poco futurista, mezclaste muchas cosas también como conceptos retro. O sea, que la verdad es que siento que va enfocado a un público adulto, joven. De verdad te felicito por eso. Y usaste mucha creatividad. ¿Desde cuándo despertó en ti ese interés de escribir? Bueno, ese tema de la escritura, digamos que lo tengo hace varios años, en el sentido de que desde pequeño, desde niño, siempre me ha gustado este tema de escribir, de las historias, de contar historias, las aventuras y esto, uno ve la televisión y el cine y todo lo demás. Y ya desde adolescente pues tuve esa práctica de escribir, digamos, lo que me pasaba en el día, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, mis opiniones, mis reflexiones. Y entonces seguí con esto de crear mis personajes y todo lo demás. Y bueno, ya digamos que cuando entré a la universidad dije, bueno, vamos a llevar a cabo estas historias y a escribirlas. Y bueno, y ahí nació más o menos la idea ya más seria de escribir los de adolescencia. Yo pienso, no sé, tú me dirás si tengo razón, que la lectura y la escritura van de la mano. Me parece que para cuando tú recopilaste toda esta información, también hiciste una investigación. Veo que hay mucha influencia, te gusta mucho el cine, ¿verdad? Las series. O sea, que mezclaste muchas cosas que te gustan y eso es bueno. Siento que también dime, tu profesión, lo que haces también, lo involucraste en el libro. O sea, hay mucho de ti en el libro, cuéntanos. Bueno, sí, yo primero desde niño, como digo, empecé mucha influencia con el cine, con la televisión y todo esto. Y ya más adelante sí, ya he estado, digamos, investigando de diferentes temas, diferentes libros. No soy tanto de la literatura, digamos, clásica, pero estoy empapándome de esos libros. Y bueno, tiene bastante de mí, por supuesto, porque tiene algunos pasajes hasta autobiográficos. Y sí, hay personajes que digamos que son una versión ficticia de personas que conozco, familiares, etcétera. Y hay de todo un poco, ficción y realidad. ¿Qué edad tienes, Andrés? Tengo 35. Ah, ok, porque ahí estaba viendo muchas series ya de los 80 y bueno, me llamó la atención que habían series, pero me imagino que, bueno, esas series vuelven y la dan, pero sí vi que habían temas de películas, canciones de diferentes décadas. Así que por eso siento que el público se va a identificar, tanto los jóvenes como los adultos. ¿Desde qué edad tú piensas que las personas pueden empezar a leer tu libro? ¿Desde qué edad? Bueno, yo consideraría que de pronto desde del final de la adolescencia, vamos a decir como, no sé, 18, 20 años, quizás porque de pronto a veces se tocan algunos temas quizás que pudieran ser un poquito sensibles, pero creo que también adolescentes también podrían verlo. Desde adolescentes en adelante. Ah, qué bien. ¿Y cuánto tiempo te tomó realizar el libro? Bueno, el libro yo lo empecé a escribir desde agosto del año pasado y más o menos hasta finales de enero de este año terminé de escribirlo. Y para publicarlo y eso me tomó como un par de meses. Fue como todo febrero, marzo por ahí.
Ah, La como un exposición. año y meses. Sí, Como un año y algo así. meses. Ajá, algo así, sí, unos 10 meses, una cosa así, más o menos. Lo que me gustó de tu libro, que es muy interactivo, permite al lector participar y eso es algo como muy inusual. No estamos acostumbrados a leer un libro y que mientras lo lees tú escoges, bueno, tomas esta decisión y esta decisión puede afectar lo que te va a ocurrir. Ujú. Yo sentí, no lo he terminado, me ha gustado, pero como que si yo estuviera como en un videojuego. Esa es como la sensación que Sí. le das al lector. Sí, también es una especie como de tributo a los videojuegos y también investigando me enteré de que había estos libros hace años, en los años 80, que fueron, digamos, relativamente populares en ciertos lugares como Estados Unidos, estos libros llamados librojuegos, y entonces pensé pues que era un concepto interesante que de pronto podría retomarse de nuevo y bueno, me dio por retomarlo, quizás y ver, pues, darle ese toque, digamos, de innovación retro al libro y bueno, ahí lo puse. No, a mí me pareció excelente porque tú haces que el lector forme parte de lo que está ocurriendo. Y Eso la claro, verdad, sí. y yo no había visto ese concepto, así que la verdad que me parece muy innovador. Eh, a través de la lectura también vi que es autoridad, o sea, es didáctico, tú vas enseñando conceptos, no es solamente leer, sino que le estás enseñando de alguna manera algunos conceptos. ¿Esa también era tu finalidad? Pues sí, no quería escribir un libro que la gente pensara, ah, no, él va a hacer un libro de texto o va a querernos como adoctrinar de algo, pero sí quería, por ejemplo, que mis temas que me gustaban, por ejemplo, de biología o de ciencia o de historia, o algún personaje histórico que me cae bien, me agrada mucho, y bueno, vamos a ponerlo allí, que esto y aquello, y meterlo de esa forma, digamos, dinámica, de como si fuera un libro juego, que se conoce las referencias, que se sabe de esto, esta canción, etcétera. Y pues sí, esa era parte también del tema.